bienvenidos al nuevo video. El tema de hoy es movimiento en dos dimensiones, tiro parabólico y tiro horizontal. Como una breve introducción, quiero platicarles que hay varias cosas que he visto en la vida cotidiana y que tienen algo en común. Por ejemplo, ustedes saben que tienen en común los Angry Birds, el lanzamiento de una pokebola o algunos deportes como el fútbol americano. Lo que tienen en común es que su movimiento es en forma de parábola, como el tiro parabólico. ¿Ok? Pero ¿qué es una parábola? Vamos al siguiente punto y dice, el tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones. El movimiento de un cuerpo es parabólico si su trayectoria es una parábola. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es una curva abierta, simétrica con respecto a un eje y con un solo foco. El tiro parabólico para su estudio puede considerarse como la combinación de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y la caída libre. ¿Ok? Vamos a considerar el movimiento rectilíneo uniforme como su avance, ¿ok? Como su avance con respecto al eje X o horizontalmente. Y vamos a considerar el tiro vertical en forma de su subida y su caída en diferentes tiempos. Vamos a ver más acerca del tiro parabólico en esta diapositiva, donde nos dice que el MRU, como les dije anteriormente, si lo ven en la imagen que tenemos, va a ser todo el movimiento que haga con respecto al eje de las X. Y el tiro vertical se va a tomar con respecto al eje de las Y, ¿ok? También vamos, igual que en el movimiento anterior, vamos a tomar la gravedad negativa cuando va subiendo y la gravedad positiva cuando va bajando, ¿ok? Eso es un truco que les va a ayudar más adelante. También podemos ver que aquí nos van a dar una velocidad inicial y un ángulo. Casi todos los ejercicios o ejemplos que veamos de tiro parabólico nos van a dar una velocidad con la que es lanzada el objeto y el ángulo con el que es lanzado este objeto. Y vamos a utilizar otra vez el principio de los vectores para descomponer la velocidad y obtener la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Podemos ver también en la imagen que ahí están las fórmulas. Recuerden que la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad que nos den por el seno del ángulo. Y la velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad que nos den por el coseno del ángulo. El alcance máximo es lo que avance en el eje de las X. La altura máxima es pues, lo máximo que avance en el eje de las Y. Otro punto acerca del alcance máximo es que tiene que ver los ángulos y los alcances, ¿ok? Como podemos ver en la imagen que tenemos, el avance máximo se da cuando tenemos un ángulo de 45 grados, ¿ok? Y van a haber diferentes ángulos que van a estar relacionados con sí mismos. Por ejemplo, el ángulo de 60 grados va a coincidir, cuando lancemos algo a 60 grados, va a coincidir cuando lancemos algo a los 30 grados, ¿ok? ¿Por qué? Aunque si tenemos la misma velocidad y lanzamos en diferentes ángulos, siempre si sumados los ángulos nos dan 90, significa que va a ser el mismo alcance que van a tener. Podemos ver aquí el de 70 grados y el de 20 grados tienen el mismo alcance, el de 30 y 60 tienen el mismo alcance, y el de 45, pues no hay otros, 45 y sería el otro 45, es el alcance máximo que va a tener nuestro objeto. O sea que si les pido con una velocidad que ustedes me consigan el alcance máximo, tienen que poner el ángulo de 45 grados para obtener el alcance máximo de ese objeto. Vamos a las fórmulas, ¿ok? Como les dije, va a haber dos fórmulas diferentes o dos tipos de ver el problema. Uno va a ser en todo subida y bajada del objeto y otro el alcance que tenga, el alcance máximo que tenga. La primera fórmula que tenemos es la de la velocidad en X y velocidad en Y, que son el coseno y el seno, como ya vimos en la imagen anterior. Eso no hay mucho que hablar. También a esta, recuerden que los vectores tienen un vector resultante, una velocidad resultante, que es igual a
la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Todo esto sumado y le sacamos una raíz como vemos ahí. El ángulo también se puede obtener por la tangente de menos 1 de la velocidad final en y entre la velocidad en x. ¿Va? Y para calcular el movimiento en x, eso es para las velocidades, ángulos, velocidades resultantes. Ahora, para calcular movimiento en x, utilizamos, como les dije, el movimiento rectilíneo uniforme, que es igual a distancia, es igual a velocidad en x, la que obtengamos de arriba de la fórmula de los cosenos, y por el tiempo, ¿ok? Esto todo es ese es para el alcance, ¿ok? La distancia en x es el alcance. Ahora, nos pasamos a lo que vaya a avanzar en altura, y va a ser, como les dije, por tiro vertical. Y volvemos a las fórmulas del tiro vertical. Hay dos fórmulas para altura. Está la fórmula para velocidad inicial en y. Tenemos dos fórmulas para el tiempo. Y les puse aquí una fórmula para el tiempo en subida y una fórmula para el tiempo en bajada. ¿Por qué cambia? Recuerden que cuando va bajando, la velocidad inicial es 0. Así que despejamos la segunda fórmula de altura y la conseguimos, ¿ok? Pero aquí ya está despejada y esa podemos usar cuando el objeto esté en fase de bajada, ¿ok? Y tengamos la altura. Ya saben, la gravedad para subida es negativa y para bajada es positiva. Ya que tenemos todo esto, vamos con el primer ejemplo, ¿ok? El primer ejemplo dice, un golfista hace un swing que es el golpe que hace el golfista, lanzando la pelota con una velocidad de 80 metros por segundo y un ángulo de 30 grados, ¿ok? Como les dije, nos van a dar una velocidad de la lanzada y un ángulo, ¿ok? Que recordemos, nos pide que determinemos las componentes de la velocidad inicial, la altura máxima, el tiempo total de la pelota en el aire. Esas tres cosas nos pide. Recordemos que siempre empezamos con los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? El primer dato que me da es la velocidad, que es 80 metros por segundo, el ángulo 30 grados y la gravedad, pues ya sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué cosas me pide? Velocidad en x y velocidad en y iniciales, la altura máxima y el tiempo total de la pelota en el aire. Vamos a empezar a solucionarlo y nos dice ¿qué tengo que hacer? Primero los componentes de velocidad. Ya tengo para el componente de velocidad en x, ya tengo la velocidad, que es 80 metros por segundo, ya tengo el coseno, ya sé qué ángulo es, 30 grados, y multiplico 80 metros por segundo por el coseno de 30 grados y obtenemos 69.28 metros por segundo. Vamos para la velocidad en y velocidad inicial por el seno del ángulo es 80 metros por segundo por el seno de 30 grados y me da 40 metros por segundo. ¿Ok? Ya tengo el primer inciso, ya sé cuáles son las velocidades en x y la velocidad en y. Ahora me voy a la altura en la fase de subida. Como vemos, recuerden que en el tiro vertical la velocidad final empieza con una velocidad y llega a un punto donde no tiene velocidad, que es la velocidad final, es 0. ¿Ok? Hay velocidad inicial y hay velocidad final, es 0. La velocidad inicial ya la sacamos. Recuerden que la velocidad en y es la que vamos a utilizar para altura. Es la de 40 metros. Entonces vamos a la fórmula que es altura es igual a velocidad final de y al cuadrado menos velocidad inicial de y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Como les dije, la velocidad final es 0 al cuadrado, pues es 0, menos la velocidad inicial que es 40 metros por segundo entre 2 veces la gravedad. ¿Ok? Resolvemos esto. Recuerden, el menos ese se queda siempre ahí. Menos 40 al cuadrado. 40 por 40 es 1600 y el menos se queda. Es menos 1600 metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Ok? Y entre, recuerden que la gravedad les dije que en la fase de subida es negativa. 2 por menos 9.81 es 19.6. ¿Ok? Hacemos la división. Menos por menos se va el menos y queda más. Y me queda la altura de 81.63 metros. ¿Ok? Esa es la altura máxima que va a alcanzar nuestro objeto. Y nos vamos para el último ejemplo, que es tiempo total en el aire. Ya tenemos para este caso
vamos a usar la fórmula y podemos sacar, hay una de tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad, ¿ok? Recordemos que la velocidad final en fase de subida es 0 menos 40 entre 9.8 y nos da 4.08 segundos de tiempo de subida. Pero ¿qué pasa aquí? Recuerden que quiere el tiempo total que hace subiendo y bajando. Recuerden que es fácil, si ya tenemos el tiempo de subida, va a tardar el mismo tiempo bajando. Entonces solo va a ser 2 por el tiempo que ya hemos obtenido y va a ser 2 por 4.08 es igual a 4.16 segundos que hace todo el movimiento. ¿Ok? Vámonos al siguiente ejemplo. Y dice otra cosa, aquí ven la imagen, la pueden ver, dice, un cañón lanza una bala con una velocidad de 120 metros por segundo con un ángulo de 40 grados. Eso es lo mismo que tenemos, pero hay una diferencia, dice, desde lo alto de un acantilado de 500 metros. Así como ven en el ejemplo, ahora hay un poquito más de altura y vamos a cambiar un poquito las cosas, pero no nada que no se pueda hacer. Dice, determina las velocidades horizontal y vertical del tiro, la altura máxima que alcanza la bola, el tiempo total de la bala en el aire y el alcance máximo de la bala. ¿Ok? Vamos, como siempre, empezando con los datos. La velocidad de 120 metros por segundo, el ángulo es de 40 grados, la altura previa, ok, esto es importante, es de 500 metros, la gravedad, como siempre, 9.8. Empezamos con los componentes de la velocidad, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Para Bx usamos coseno, es 120 metros por coseno de 40, es igual a 91.92. Y para velocidad inicial en Y, pues utilizamos el seno, que va a ser 120, seno de 40 nos va a dar 77.13 metros por segundo. Ok, ya tenemos con eso los componentes horizontal y vertical de nuestras velocidades. Ahora nos vamos a la altura máxima de la bala. Vamos a utilizar la misma fórmula de hace rato, que es altura es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Lo mismo de hace rato, la altura final es 0 y nuestra velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en Y que obtuvimos, que es 77.3 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Elevamos al cuadrado 77.13 y nos da menos 5.949 metros cuadrados entre segundo al cuadrado, y la gravedad da lo mismo, 2 veces por la gravedad es menos 19.6. ¿Ok? Menos con menos se van, metro al cuadrado entre metro queda metro, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se van, y la división nos queda 303.52. ¿Ok? Ya que tenemos los 303.52, hay que sumarle la altura previa, porque eso se le va a sumar para llegar a la altura máxima que alcanza nuestra bala. ¿Ok? Entonces la altura nos queda como 803.52. ¿Ok? Esa es la altura máxima que va a alcanzar nuestra bala, ya que está deslanzada desde algo arriba. Nos vamos a la segunda parte, dice el tiempo de la bala en el aire. Pues primero tenemos que obtener el tiempo de subida. El tiempo de subida es lo mismo, la misma fórmula. El tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial en Y entre gravedad. ¿Ok? Pues ya sacamos la velocidad final, que es 0. Entonces solo va a ser menos 77.13 entre menos 9.81. Nos da 7.87 segundos de subida. Aquí va a cambiar el tiempo de bajada. ¿Por qué va a cambiar el tiempo de bajada? Porque ya la altura no la tenemos, ya es más altura. ¿Ok? Vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora vamos a sacar toda la altura que cae y vamos a utilizar otra fórmula. Tiempo es igual a 2 veces la altura entre la gravedad. Todo esto le sacamos raíz como la tenemos ahí. ¿Ok? Esta fórmula solo la podemos utilizar en fase de bajada. ¿Ok? Tenemos la altura. Recordemos que los 303 se le sumió 500. Entonces nos queda 2 por 803.52 entre 9.8. Aquí la gravedad es positiva porque va cayendo. ¿Ok? Entonces hacemos toda esta operación. Recuerden que es multiplicar 2 por 803
luego dividirlo entre 9.8 y a todo eso sacarle la raíz, ¿ok? Y nos da 12.8 segundos de tiempo de bajada. Pues ya sabemos, hay que sumar. Si ya tenemos el tiempo de subida y el tiempo de bajada, hay que sumarlos y nos da como resultado 20.67 segundos entre que sube y entre que baja, ¿ok? Nos falta algo, nos falta el alcance máximo, y con esto traemos el tiempo, porque aquí para el alcance máximo la fórmula es distancia es igual a velocidad en x por el tiempo, ¿ok? Me voy al principio del ejercicio donde obtuve el componente horizontal de la velocidad Bx, que es 91.92, y el tiempo total del movimiento, que es 20.67, los multiplico y obtengo 1899.98 metros de alcance máximo de la bala, ¿ok? Con esto terminamos el segundo ejemplo y nos vamos a otro tema. Este tema se los quise poner a lo último porque es un tema más fácil y es solo la mitad del movimiento parabólico, ¿ok? Que es el tiro horizontal. Cuando lanzo algo, solo tiene la mitad de la parábola y es más fácil, ¿ok? Este movimiento solo tiene la mitad de la parábola, como les dije, y se calcula con las fórmulas de solo caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. Las fórmulas, como vemos, son las mismas. La de la altura, tenemos dos de la altura, una del tiempo y una velocidad final. Y para las distancias y para MRU tenemos la última, que es x igual a velocidad en x por tiempo. Vamos con un ejemplo, nada más para que lo tengamos presente. Dice, un dirigible vuela 200 metros a 200 metros de altura con una velocidad de 60 metros por segundo. Deja caer una bolsa de lastre, determina varias cosas. Cuánto tiempo permanece el lastre en el aire, a qué distancia horizontal desde el punto en que se deja caer choca contra el suelo y cuál es el módulo de la componente vertical de su velocidad al llegar al suelo. Pues bueno, empezamos, ya saben, con los datos. La altura que tiene el dirigible es de 200 metros, la velocidad en x es 60 metros por segundo y la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este tipo de ejercicios ya no hay velocidad en y. Como se está dejando caer algo nada más, solo va a tener la velocidad inicial es 0, ¿ok? Empezamos con esto. Y dice, pues nada más quieren, lo primero que quieren es el tiempo del objeto en el aire. Utilizamos la fórmula de altura y la vamos despejando, porque la velocidad inicial es 0. 0 por el tiempo, velocidad inicial por tiempo, recuerden, en la primera parte de la fórmula queda 0. Solo nos quedaría altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Despejamos el 2, pasamos con la altura, ya que quedan 2 por altura, nos queda gravedad por tiempo al cuadrado. Despejamos también la gravedad y pasa dividiendo. Y para eliminar ese cuadrado del tiempo, le sacamos raíz a los dos lados. Y solo de un lado nos queda entonces tiempo es igual a la raíz de 2 por altura entre gravedad. Esta fórmula ya la habíamos visto, pero quería despejárselas para que la vean. Entonces, el tiempo de caída de este objeto va a ser 2 por los 200 metros de altura que hay entre 9.8 y a todo eso le sacamos la raíz. El tiempo de esta caída va a ser 6.38 segundos. Nos vamos con la siguiente, que es distancia en que cae del suelo, que cae el objeto, ahora alcance. Ya que tenemos el tiempo, pues nada más multiplicamos la velocidad por el tiempo, ¿ok? Para sacar la posición o el alcance máximo. Es 60 metros por segundo, que es la velocidad en x, por 6.38 y es 383.8 metros, ¿ok? Y la velocidad antes de llegar al suelo, la que tiene el objeto, la velocidad final, es velocidad final en y, aunque el objeto no tiene velocidad inicial en y, sí tiene velocidad final. Dice la fórmula es velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Recordemos, 0 metros por segundo más gravedad, que es 9.8, por el tiempo, que es 6.38 segundos, y nos da como velocidad final 62.52 metros por segundo. Ok, chicos, con esto llegamos al final. Espero que le hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.